Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Perspectivas 2430. Mi nombre es Isabela Palacios y el día de hoy vamos a ahondar más en el tema de los derechos humanos de las mujeres y en materia de derechos humanos en general. Y para eso tenemos a Montserrat Díaz. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buen día, Isabela. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar en un espacio más para, pues ahora sí, dar a conocer qué queremos las mujeres en este momento, cómo estamos y qué queremos. Exactamente, sí, es que pues para nosotros es sumamente importante ver. Ya hablábamos un poquito de, pues en otra cápsula en donde estábamos, el IBM, cómo funcionó durante este último sexenio, pero pues nos gustaría que en tu experiencia nos hablaras un poquito más de estos temas, en dónde está Veracruz en materia de derechos humanos y específicamente de las mujeres. Mira, yo considero que Veracruz comparte un contexto situacional de los derechos humanos de las mujeres con todas las entidades del país. No hay diferencias sustanciales, excepto posiblemente con la Ciudad de México, como siempre lo ha sido. Creo que aún persiste en nuestra sociedad y particularmente en Veracruz el tema de no haber ya llevado a asentarse la igualdad para las mujeres que está decretada desde 1975, la llamada igualdad formal. Y me parece que esa es una situación que se muestra desde diversos aspectos y yo te lo sintetizo. En ese sentido, quiere decir que si la igualdad no está asentada como debiera y que las mujeres pudiéramos acceder a tener la misma posibilidad y acceso a los derechos humanos, pues estaríamos realmente aprovechando esa situación. No es el caso. Entonces, para mí la situación fundamental es que esta desigualdad que aún se sigue mostrando se muestra cruentamente aún con un tema fundamental y que me parece que inclusive es lo que se está visorando para los nuevos gobiernos, que es la violencia. La violencia de género que desafortunadamente se sigue viviendo principalmente y de forma profunda en las familias mexicanas. Hay que reconocerlo. Esa desigualdad de uso de poder en las familias da por consecuencia dolor y sufrimiento para todos los miembros de la familia, incluso para quien ejerce la violencia, pero desde luego con mayores estragos para las víctimas, mujeres y niños que son, y adultos mayores que son los menos y las menos empoderadas. Desde mi punto de vista es lo esencial. Y la otra parte pues se muestra en todas las posibilidades de acceso a los derechos y en ese sentido me parece que se debe de ubicar claramente que mientras no se logre verdaderamente la posibilidad de autonomía de las mujeres que las posibilite acceder a temas de igualdad laboralmente hablando, del famoso tema de cuidados para la reproducción humana que se da alrededor de todo lo que son las tareas domésticas y desde luego el ejercicio de nuestros derechos específicos como mujeres, que es el tema de salud. Muy a grandes rasgos es lo que yo te diría. Por último, desde mi punto de vista, creo que vale la pena hablar también de una condición, una situación que ya tú la enmarcaste en la pregunta y que es la relacionada con cómo está el acceso al poder por parte de las mujeres, al poder público, principalmente es al que me refiero, en nuestro estado de Veracruz, y que finalmente eso tendría que redundar, en todo caso, pues en las políticas públicas, en la legislación, en las posibilidades de acciones que se realicen para el mejoramiento de la vida y los derechos de las mujeres. Y en este sentido yo te mencionaría, y sí, vuelvo a citar, que desde nuestro punto de vista de las asociaciones civiles, el trabajo que se ha venido realizando desafortunadamente en el último periodo gubernamental deja mucho que desear.
no tenemos una instancia tan necesaria e incluso mandatada internacionalmente, que son los mecanismos para el adelanto de las mujeres, y que deviene justamente de acuerdos y obligaciones que el Estado mexicano ha adoptado a nivel internacional. En este caso me refiero a los institutos o instancias gubernamentales para las mujeres. Veracruz nunca tuvo, en este periodo que termina, una posibilidad auténtica de Estado para que se realizaran acciones. Ese es de manera muy general lo que te puedo plantear como una especie de contexto de así es como arribamos a este periodo que desde mi punto de vista es de alegría para las mujeres, porque muchas mujeres están ejerciendo al poder. Ya veremos. Sí, justo quería preguntarte tu opinión al respecto, porque bueno, no es mentira que muchas esperamos que justamente estas mujeres que ahora acceden a este poder político accedan a este poder, pero que no se olviden de esa condición de mujeres, y que esperamos que parte de ello pues se vea reflejado en la forma en la que lo ejercen. ¿Tú también te sumarías a eso? Totalmente. Mira, creo que el hecho de que mujeres asuman puestos de poder, de toma de decisiones a nivel político, está haciendo algo muy importante. Yo le doy un gran valor, aún con esa expectativa que estamos planteando. Podemos alegrarnos porque tenemos hasta ahorita como el avisoramiento de políticas dirigidas a las mujeres a nivel federal, que de verdad a mí me da mucho gusto. Me parece que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha ido mostrando cuál va a ser el camino para las mujeres, no así en Veracruz. Y creo que hay que decirlo. Creo que es necesario que quienes están asumiendo el poder, tanto para el tema del poder ejecutivo como del poder legislativo, deben demostrar verdaderamente que hay un interés por lograr que vivamos cada vez en una sociedad más justa e igualitaria. Y en ese campo hay muchas expectativas por cumplirse. La primera sería, desde mi manera de ver, cómo se va efectivamente a llevar el gobierno relacionado para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, es decir, sus derechos humanos. Si este instituto no ha funcionado, ¿qué se va a hacer? Y a mí me parece que hay que retomar inclusive lo que se viene dictando a nivel federal. Desde la campaña, la presidenta electa mostró la posibilidad de que se fueran promulgando, que se fuera realizar, que se fueran delineando las posibilidades para las políticas, para las mujeres, para las políticas públicas, como políticas de Estado. ¿Eso qué conlleva? Pues conlleva que quien realice o de donde se originen las políticas para mejorar las condiciones de igualdad, en este caso entre hombres y mujeres, y que además son atravesadas por otras desigualdades que dan la famosa situación de cómo conversen las discriminaciones, sí se requieren políticas públicas de Estado. En ese sentido me parece que hay que valorar que los institutos están rebasados, que se tiene que pensar efectivamente, y me parece que sí hay el avisoramiento de tal situación, para que no sea más instituto, para que haya política de Estado, deben de estar a nivel de las políticas de Estado en todas las circunstancias de la tarea gubernamental. O sea, ampliar su margen de actuación. Sobre todo, y su mandato legal. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, efectivamente creo que se amerita una Secretaría de Estado para las mujeres. ¿Por qué? Fundamentalmente por lo que te estoy mencionando, porque me parece que desde una Secretaría de Estado a nivel tanto nacional y como en este caso local y en otras entidades, desde luego, pero para Veracruz, se estaría asegurando la posibilidad de dictar acciones que verdaderamente mejoren la situación de desigualdad que todavía vivimos, y que las discriminaciones, el sexismo, el racismo,
¿qué te diría?, clasismo que impera en nuestra sociedad se vaya transformando. Entonces, para mí, la parte fundamental es esa: crear la posibilidad de política de Estado en nuestra entidad. Mira, hay la inquietud de que si se transforma el instituto, que es de las pocas instancias que quedan ciudadanizadas, esto quiere decir que intervenga la sociedad con consejos sociales o consejos consultivos, como lo es para el instituto, que se pierda esa posibilidad. Pero yo te lo digo, nunca ha funcionado realmente. Yo fui consejera y aún en esa época que funcionaban los consejos era muy difícil que realmente se tomaran en consideración las aportaciones que desde la sociedad civil se daban. Entonces, para mí y para muchas de nosotras, estamos porque realmente se creen políticas públicas de Estados desde una instancia que tenga la capacidad de mandato jurídico, por un lado, estatuto jurídico para hacerlo, pero ¿qué crees que es lo más importante? El con qué hacerlo. Claro. Los presupuestos necesarios y los recursos. Ese es un gran tema. Y yo, pues mira, respecto a los derechos humanos de las mujeres, ya te planteé que es la violencia. La violencia, por supuesto, que tiene que ver con todas las condicionantes que giran alrededor. Y a mí me parece que en ese sentido hay que atender las posibilidades de que las mujeres realmente logren su autonomía. Y la autonomía de las mujeres te la planteo en dos líneas. La autonomía personal y de toma de decisiones y participación política y participación en la familia y en todos los espacios, tanto públicos como privados. Eso conlleva la propuesta que está delineada a nivel nacional y que las veracruzanas esperamos que nuestra gobernadora electa baje a los estados y se cree y participe de un sistema, en este caso estatal, de cuidados digno. Creo que la política federal viene directa y eso está siendo muy bueno. La directriz federal está rebasando las posibilidades estatales, lo cual me parece bueno, porque esto obliga a los estados, y yo creo que esa es una de las grandes virtudes de la Cuarta Transformación política en la que creo y en donde estamos construyendo el segundo piso, y que quienes están ya ejerciendo posibilidades para gobernar, porque ya no tardamos en transitar al nuevo gobierno, pues hay que crear todas estas condiciones. Y por otro lado, yo te hablaría, y quiero dar pues prácticamente una primicia, la autonomía del cuerpo de las mujeres. Entonces, imagínate, está la violencia, el sistema de autocuidados para mejorar las condiciones y la autonomía del cuerpo para las mujeres. Te decía que te voy a dar una primicia y que hoy una de nuestras compañeras que jurídicamente ha participado mucho en esto, junto con muchas de nosotras, nos participaba. Hoy se publicó en el Diario Federal, en el Diario Oficial de la Federación, la resolución a una acción de inconstitucionalidad que se generó en 2016, cuando uno de los gobernantes más negativos para nuestro Estado, y que por fortuna en este momento está sin poder ejercer públicamente, que ya sabemos de quién se trata, metió una reforma a la Constitución de Veracruz, en donde se garantizaba la vida desde el momento de la concepción. La aprobaron en el Congreso. Y entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad. Hoy resolvieron y fallaron que eso no es posible. Entonces, toda circunstancia que hable de que el tema del derecho a la vida es constitucional y debe de prevalecer, el derecho a la vida desde la concepción, que sea válido esto, que es una concepción netamente más allá incluso de ética, es una concepción religiosa totalmente, y que la ejerza quien desde sus convicciones religiosas lo profese. Nosotras somos, claro, hacia su persona, pero no puede ser
una circunstancia jurídica que obligue a todas. Entonces, la Constitución debe de estar siempre para posibilitar los derechos de todas las personas, las que sí quieran y las que no quieran. Y la única forma es, pues, resolviendo situaciones como la que te estoy comentando. Claro. Queda mucho, nos deben mucho. Tú sabes que en Veracruz el derecho a la interrupción legal del embarazo es un hecho, ¿sí? Y, sin embargo, estas posibilidades aún no son netamente cumplidas. No todas las instancias de salud están proporcionando este servicio. No. Y mucho menos las instancias de salud, que yo podría decir que cada vez son abarcativas y que qué bueno, porque proveen la seguridad social, dentro de ella la de salud a nivel de derecho, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el propio ISSSTE, por ejemplo. Estas dos instancias no están dando el acceso al aborto, ¿sí? Y solamente por exigencia, a pesar de que ya está establecido en nuestra propia ley penal, en el propio programa programa de salud para llevar adelante todo esto, siempre tiene que haber el esfuerzo. Y sobre todo, la poca posibilidad que siempre hay de difundir los derechos. Hay en nuestro país, particularmente en nuestro estado, pues muchas mujeres no conocen que tenemos ya este derecho, ¿no? Entonces, prácticamente yo te mencionaría que esto que sucede el día de hoy, pues es verdaderamente un logro, y es un logro impulsado desde la sociedad civil. Sin embargo, fue la Comisión Nacional la que retomó por instancias de la sociedad civil. Y que además nos da el precedente de que esto que ya se ha establecido de forma internacional, que es un derecho y que los derechos humanos son progresivos, que no sea retroactivo, ¿no? Que no busque ni en el estado de Veracruz ni en cualquier otro estado se busque revocar este derecho que ya está garantizado. Exactamente. Entonces, creo que, vuelvo a mencionar, el Estado nos debe mucho, el Estado particularmente, el Estado entidad teórica, a través del ejercicio de los gobernantes aquí en nuestro estado de Veracruz, nos debe aún a las mujeres, pero considero que con esta posibilidad de alcanzar mejores aspectos para las mujeres, tendrá que ser. Hay otro punto que a mí me parece que hay que vociferarlo y que hay que, dentro de lo que yo te mencionaba, de las posibilidades de la autonomía, pero también la participación en la propia toma de decisiones, creo que es importante señalar primero el logro generado desde el tema de la paridad. Fíjate que la participación política de las mujeres deviene de un proceso muy largo, ¿no? Que casi desde el principios de este nuevo ciclo se empezó a generar el tema de cómo ir accediendo a también participar en la toma de las decisiones públicas. Recordarás que primero se hablaba de cuotas y fueron creciendo, primero 30%, luego 40% frente a la posibilidad de los hombres, lo cual era una aberración, ¿no? Sí. Porque, pues finalmente hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Y finalmente yo creo que hay que destacarlo, el logro de la cuarta transformación, y me parece que sí es un impulso que generalmente no se le reconoce a Andrés Manuel López Obrador, el presidente. Es en este periodo, en el 19, que se logra la paridad. Y creo que eso es algo que tenemos que celebrar las mujeres. Que además creíamos que no lo íbamos a volver a ver, sobre todo después de las intermedias, que pues sí hubo un esfuerzo grande, pero pues estaba, digamos que nivelado, pero ya los números no estaban exactamente igual, y ahorita en el ejercicio del 24 volvió a suceder y de forma rotunda. Así es. Ahora el reto es que se cumpla. A nivel nacional me parece que hay una gran expectativa, porque ya desde el periodo presidencial que está por culminar ha habido paridad en el gobierno y se ha ido mostrando cada vez más. A lo mejor
muchas de las mujeres feministas decimos, pero es que ella no tiene compromiso con las mujeres, pero es que ella no tiene formación y tal. Pero me parece que se ha ido avanzando. Aún con todo y eso se ha ido avanzando, ¿no? A nivel nacional. Desafortunadamente, para que estos temas efectivamente vayan permeando y vayan bajando es difícil. Es un reto para el nuevo gobierno en el estado de Veracruz. ¿Sí? La presidenta electa ahí la lleva. Hoy nombró, me parece que a 2 mujeres, ¿no? Sí, al secretaria Secretaría de Gobierno y Bienestar. Y Bienestar, sí. 2 más. Habrá que ir viendo cómo se van dando los términos, ¿no? Además, a mí me parece que se están eligiendo personas adecuadas para ello. Esta persona, la que fue secretaria de Seguridad, o está siendo y va a culminar ahora para la Secretaría de Gobernación, me parece que hará un buen papel porque desempeñaba, por lo que yo veía en la mañanera, pues desempeñaba muchas funciones en este sentido, ¿no? Entonces creo que ahí vamos bien. ¿Cómo nos va a ir aquí en Veracruz? Yo espero que la gobernadora electa Rocío Nale sea sensible al tema de género y pues no es necesario ser experta, no es necesario ser profesional, pero sí se tendrá que rodear de gente experta en esto, ¿sí? Para que se pueda llevar adelante. Mira, el tema de arribar a la igualdad sustantiva, la verdad es que es un tema abarcativo. El tema de la igualdad es un derecho humano reconocido constitucionalmente. Pero como no se ha podido alcanzar esto de la igualdad sustantiva, te vuelvo a repetir, es abarcativa porque abarca las diversas discriminaciones de todo tipo, que abarcan y dan discriminación ¿cómo se le llama? Interseccional y por supuesto un obstáculo justo para el acceso a los derechos en posibilidades de igualdad frente a todo. Desde luego, nosotras como mujeres defendemos mucho todas, pero la más abarcativa y la que más impacta a la humanidad es esta desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, consideramos que el gobierno nuevo que va a asumirse y que por fortuna, desde mi punto de vista, es también tendiendo o ubicándose en la cuarta transformación, requiere este ingrediente. De no ser así, se le quedaría a deber a la sociedad veracruzana porque es un aspecto de democracia. Fíjate, incluso yo lo enmarcaría en esto. Sin la participación de las mujeres no hay democracia, no podemos hablar. Y en ese sentido, pues me parece que también hay que entrarle a muchos otros temas. Isabela, mira, yo tengo formación pedagógica por ser profesora antes que abogada y luego otro tipo de acceso a los campos educativos. Es una de las circunstancias que hay que atender con urgencia, por lo que la Secretaría de Educación, qué bueno que va a ser atendida por una mujer. Eso me parece. Pero igualmente yo creo que quien va a dirigir la Secretaría de Educación se debe de rodear de personas expertas para que toda la educación en Veracruz, que va desde los primeros niveles educativos hasta los universitarios, sea verdadera y realmente con perspectiva de género. De otra manera, no hay forma de ir transformando esta sociedad. Los esquemas son muy relativos, ¿no? Sí, creo que mencionas una parte súper importante. Efectivamente, Veracruz tiene retos muy grandes en materia de perspectiva de género. Pero bueno, Montse, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido pues solo unas pinceladas de lo que queremos y que tenemos puesto en el corazón la esperanza. Eso es fundamental. Y yo lo digo porque a mí me parece que este gobierno nos va a dejar saldos muy productivos, tanto a nivel federal como estatal.
confío en que así va a ser y pues ojalá que pronto tengamos o Nale, la futura gobernadora, convoque a las mujeres y tengamos esa posibilidad. Desde aquí yo hago un llamado a la gobernadora para que nos convoque para participar, para que aportemos y que apoyemos principalmente. Claro, sí, definitivamente pues todos queremos pues un buen gobierno. Claro. Entonces, pues te agradezco muchísimo, Monse, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Esto fue Perspectivas 2430. Yo soy Isabela Palacios y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Isabela.